Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Auditorio Leonardo Fabio. En nombre del Director Coordinador General de la Biblioteca del Congreso de la Nación y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, les damos la bienvenida al ciclo de charlas literarias sobre libros No hay nada escrito. En esta oportunidad, Daniela Pantano, directora de Fortalecimiento Institucional de CONAVIP, conversará con Marcelo Birmacher. Marcelo Birmacher nació en Buenos Aires en 1966. Ha publicado, entre otros títulos, las novelas Un crimen secundario, El alma al diablo, Tres mosqueteros, La despedida, El club de las necrológicas, Las nieves del tiempo y El rescate del Mesías, los relatos Fábulas salvajes, Ser humano y otras desgracias, Historias de hombres casados, Nuevas historias de hombres casados y Últimas historias de hombres casados, además de la crónica El 11, un recorrido personal y libro de emergencia. Es coautor del guión de la película El abrazo partido, ganadora del Oso de Plata 2004 en Berlín. En 2017 fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Agradecemos la presencia del presidente de CONAVIP, Raúl Escándar, y del director coordinador general de la Biblioteca del Congreso de la Nación, Alejandro Santa. Un aplauso, por favor. Me llamó la atención, Marcelo, antes de presentar el ciclo. ¿Cuántos libros de hombres casados? ¿No? 3, sí. Tres. No, si tomás en cuenta el conflicto, no es mucho. Ah, no, es verdad, tenés razón. Bueno, muchas gracias por estar acá acompañándonos en esta última edición de Sobre libros no hay nada escrito. Nos está viendo gente por streaming en todo el país, así que luego vamos a abrir también a preguntas. Y ahora le vamos a dar a Marcelo un pequeño regalo que vas a ver acá en la pantalla para vos que prepararon las chicas de CONAVIP. Marcelo Birmacher es escritor, guionista y periodista. Su amor por la lectura comenzó de muy chico, cuando su abuela Fortunata le leía historias. Su padre y su madre también eran grandes lectores. Escribe cuentos, novelas, ensayos, guiones de cine, obras de teatro y artículos periodísticos. Ha colaborado en más de 50 medios gráficos de habla hispana. La lectura es su mayor fuente de inspiración y de aprendizaje. Cree que el mejor homenaje que puede hacer a las historias que lo emocionaron es inventar historias nuevas. Por eso, no para de escribir. Conversamos con Marcelo Birmacher, un gran contador de historias. Me encantó el video, me encantó, maravilloso, maravilloso. Es así como tal dice, cual, es tal cual, porque dice te veía toda- haciendo así. En apenas unas pocas líneas me describieron perfectamente, estoy conmovido, bellísimo el video. Qué lindo. Que lo haya hecho se lo agradezco de todo corazón. Ahí está, mirá, estoy acá emocionado, la verdad que Qué bellísimo, bellísimo. Sí, Es muy sí. difícil resumir en tan poco tiempo el alma de un escritor, hasta donde podemos describir el alma de una persona. Yo me siento completamente representado por lo que hicieron. Muchas gracias. Qué De todo lindo, corazón, muchas gracias. Qué lindo. No, a mí también me llama mucho la atención también. Bueno, ahí claramente dice que vos empezaste con la lectura por tu abuela. Así es. Con el micrófono mejor. Mi abuela, Fortuna, pero podría ser perfectamente Fortunata, despreocupate por completo. No, porque ella es hija de judíos sirios. Fortunata es exactamente lo mismo. Es ladino, son nombres sefaradíes, es exactamente lo mismo. Mi abuela Fortuna tenía unos cuadernos escritos que nunca me reveló, Sí. pero me leía historias, me leía las historias de la Alhambra, de John Irving, los mitos griegos, en la versión de Sigmar para niños, pero sobre todo hacía mucho hincapié ella en el acto de leer y de escuchar historias. Y eso me resultó inspirador, definitivamente. Y ella fue la primera que me dijo que cuando me leía, cuando yo ya había publicado, que me escuchaba, que cuando ella me leía a mí, era como si yo le estuviera hablando.
Y Mirá. ese fue el primer comentario que a mí me hizo tener la esperanza de que mi literatura funcionaba. Mirá Que vos. funcionaba, porque ella lo escuchaba. Y no era una lectora de suplementos literarios, o que le interesara qué estaba leyendo la gente en ese momento, ¿no? Mm, No le importaba si en ese momento el autor de moda era Joyce, o si era, ay, se me fue el nombre del que escribe autoayuda, brasilero, Coelho. Coelho. Ella leía lo que le gustaba y nada más, lo que le interesaba. Entonces era una lectora que yo respetaba mucho, y ella fue la primera que de algún modo me resultó inspiradora para empezar a escribir. ¿Y tus padres también? Mis padres eran dos grandes lectores. Sí. Mi madre lo sigue siendo. Lectores voraces, permanentes. Y con los padres, generalmente, y creo que especialmente los varones, tenemos esa necesidad como de apartarnos de ellos en nuestros momentos formativos, en nuestra adolescencia, incluso juventud. Entonces uno rehúye la biblioteca de sus padres y trata de encontrar sus propios libros, pero finalmente mis autores favoritos son los autores favoritos de ellos. Claro. Gracias a mi mamá conocí a Isaac Bashevis Singer, que es mi principal maestro, que tiene la suerte de no saber que yo soy su alumno. Gracias a mi padre conocí a Somerset Maugham, que es otro de mis maestros, lo mismo que Singer, se salvó. Y los he leído hasta el día de hoy, desde que ellos o bien me lo recomendaron o los vi leyéndolos Claro. con especial gusto. Que no hay mejor manera de recomendar la lectura que disfrutar de la lectura y que nos vean disfrutando de la lectura. Y vos tenés hijos, ¿no? 3 hijos. 3 hijos. ¿Y tus hijos son lectores? ¿Leen lo que muy lectores? Simón, que es mi coautor, ahora vamos a publicar nuestro segundo libro conjunto, Ay, mira qué bien. en letra impresa, que se llama La mitad de la tierra, sale en noviembre. El primero, que funcionó muy bien, Martín Fierro, siglo XXI, que debe estar acá en la biblioteca. Y lo publicamos en 2021 en editorial Edasa, muy importante. Es un lector también permanente, nunca pasa un mes sin que esté con un libro en la mano, pero ahora yo le propuse el desafío de leer libros que le cuesten un poco más. Ah. Pues él fue un Por lector, ejemplo, ¿qué libro? ahora te voy a decir, Ah. él fue un lector voraz desde los 7 años, ininterrumpidamente, pero en su adolescencia y juventud se empezó a volcar por el realismo sucio norteamericano, y no tan sucio también, Jack London, pero después Bukowski, John Fante, que son muy, además de ser excelentes, son muy fáciles de leer. Te los lees como Claro. tomar agua saborizada. Entonces yo le planteé que lea a un escritor israelí que se llama Amos Oz, Sí. que escribió un libro extraordinario que se llama Un cuento de amor y oscuridad, que es prácticamente la historia de Israel desde su punto de vista. Él tenía 10 años cuando se funda el Estado de Israel, y el padre está al lado de él en el cuarto, una noche inolvidable. Y entonces le dije a Simón que lea ese libro que tiene 700 páginas. Yo le quedan 150 para terminar. Y le armé un plan de lectura, como para proponer una dificultad. Claro. Mi hija Sabrina es otra lectora voraz también, Ay, tiene qué lindo. 23 años. Ahora está terminando de leer una biografía interminable de Elvis Presley. Creo que es más largo el libro que la vida de Elvis. Un libro realmente dificultoso, riguroso. Son 2 tomos. Yo lo había visto y ella se lo compró sin que yo se lo sugiera. Pero yo lo había visto y como sabía que ella es admiradora de Elvis, se lo iba a comprar y por suerte no lo compré porque se lo había comprado ella. Y mi hija Sara también es una gran lectora, lee mucho ahora autores japoneses, que hay un género de autores japoneses que escriben sobre gatos, sobre adolescentes, etcétera. Hay distintos autores, y ella se los lee a todos. Bueno, Y también Harry Potter y bueno, hay varios libros más. mira qué bien. ¿Y a vos cuáles libros fueron los que te marcaron? Hay tu vida. 3 que para algunos autores nuestra escritura es desovillar nuestra infancia. Muchas de las cosas que fuiste asimilando, incorporando o mirando sin entender, las vas
desarrollando en tu escritura a lo largo de tu vida. Por lo menos yo como escritor me puedo describir así. Y hubo 3 fuentes literarias que para mí todavía hoy siguen siendo inspiradoras. Los mitos griegos, la editorial Sigmar para niños, la fábula de Esopo, Samaniego, La Fontaine, que leí en una edición extraordinaria que tenía un león en la tapa, y los relatos de la Biblia para niños, que es la Torá, el relato del rey David, el relato de Sansón, el relato de Moisés, los 10 mandamientos de Absalón, del rey Saúl, del rey Salomón, de Jacob, de Saúl, de Isaac, todo contado extraordinariamente bien narrado, convertido en un relato cada capítulo, que es de editorial Seagal, y que leí por primera vez a los 9 años, 8 tal vez. Los 3, estos 3 libros los leí entre los 8 y los 10, como mucho los 10, entre 8 y 9, y que hoy sigo recurriendo a ese libro cuando quiero refrescar algo de la Biblia. No voy a la Biblia que tengo también, por supuesto, verde, tan difícil para mí de entender porque la traducción es muy azarosa. Voy a esos relatos de la Biblia para niños y recuerdo la historia precisa en la que quiero brevar y escribo. ¿Y ahora qué estás leyendo? Ahora estoy leyendo una novela de espionaje de un autor israelí que se llama Alfon, no me acuerdo el primer nombre, el apellido es Alfon, que se llama Una larga noche en París, que es una paráfrasis de una frase de Napoleón, que para recuperarse de no sé qué derrota militar, no era Waterloo, pero le había ido muy mal, dijo que le alcanzaba con una larga noche en París para recuperarse. El título es una paráfrasis de esa frase de Napoleón. Y es una historia de espionaje bien a lo Le Carré, donde aparece por primera vez, es la primera vez que veo una historia de esta naturaleza donde aparece el servicio secreto chino. Nunca había leído un espionaje donde aparecen los chinos. Todo transcurre en París. Pero ahora está bien, no es nada del otro mundo. No te está matando, pero... No me está matando. No te está matando. No. ¿Sos de dejar los libros si no te encantan? Me cuesta mucho dejarlos. Cuesta, ¿viste? Cuesta eso. Creo que es como eso cuando la gente cuenta de relaciones amorosas que no logran terminar. ¿Viste así? Pasa eso con los libro. libros. Las películas sí las dejo por la mitad sin ningún problema. No tenés problema con las películas. El streaming, además son muchas. Claro. Nadie se va a ofender porque yo dejé de mirarlo. Pero los libros me cuesta dejarlos sin terminar. Y a veces, sobre el final del libro aparece algo que digo, menos mal que lo leí. Porque ¿viste? Nunca me hubiera perdonado no leer esta parte, solo esa parte. Sí. Que me transmite un conocimiento que no hubiera adquirido de ninguna otra manera. Mirá. Entonces es como si le diera la oportunidad de que te, porque a diferencia de mirar una película, leer es un esfuerzo. Por más que te guste el libro, leer tiene algo de trabajo, leer no va de suyo. Leer requiere una voluntad, una deliberación. Totalmente. Vos estás en el avión y te prendés la pantallita esa. Pero agarrás el libro, es otra cosa. Tenés que ir al portaequipajes, abrir la mochila, buscarlo y empezar a leerlo. No te tienen que molestar. Tiene algo de trabajo. Y entonces también una vez que empezás, ya hiciste parte del trabajo. Total. Te cuesta desaprovecharlo. Totalmente. ¿Y vos cuando eras chico, más allá de que tenías este hábito de la lectura, escribías también? Sí, desde los 8 años tenía un diario del aula, publicado por mí, ¿no? En la parte de atrás de un papel glacé. No me faltaba la posibilidad de decir, paren las rotativas, era muy fácil. Era solo la parte de atrás de un papel glacé. Nunca me interesó mucho el brillo de la parte de adelante del papel glacé, sino la opacidad del blanco donde yo podía escribir un chiste, un chisme y una noticia. El chisme era inventado, el chiste era un chiste, y la noticia hacía referencia a algo que hubiera podido pasar en el aula, generalmente dramático. Y como perdía todos los útiles, cambiaba esa única hoja de papel que me había quedado por un lápiz, por una goma de borrar, por un transportador que todavía no sé hoy para qué sirve un transportador. No tengo idea de cuál es la función del transportador. Por ahí no sé si se sigue fabricando. Sí, se usa, se sigue usando. Pero seguramente no era el Arco del Triunfo.
El ángulo. No sé lo que es un ¿Para ángulo qué tampoco sirve medir el en esos ángulo? términos. En fin, pero lo perdía. Si el diario era realmente bueno, incluso podía ganar un compás, que era para hacer círculos. De todos modos, esos útiles eran los útiles que yo había perdido el día anterior. Y al día siguiente, como los volví a perder, tenía que volver a escribir mi diario del aula para recuperar los útiles que había perdido. Claro. Y es el día de hoy que hago exactamente lo mismo. Escribo para recuperar las cosas que perdí. Y nunca dejé de hacerlo desde los 8 años. Ahora voy a cumplir 58 el mes que viene, lamentablemente. Son 50 años ininterrumpidos de escribir. Ininterrumpidos. Sí, yo estuve investigando todo lo que haces y es una cantidad de cosas que has hecho y te veo como tan multifacético porque hasta has escrito teatro, cine. ¿Dónde te sentís vos más identificado, más cómodo? ¿Qué es lo que te resuena más? Mi única vocación, lo que escribo, que me sale realmente espontáneamente, es el cuento. Ah, El cuento es ineludible para mí y lo escribiría en cualquier caso. Me pagaran, no me pagaran, esto no se lo cuenten a nadie. claro, si no vienen Yo todos. seguiría escribiendo cuentos en cualquier circunstancia. Todo lo demás es oficio. En muchos casos relacionado con mi vocación, pero que lo hago como trabajo. El género en el que yo me siento en la excelencia y vocacionalmente estimulado es el cuento, sin lugar a dudas. Incluso ahora te diría el ensayo, pero el cuento sin dudar. Y luego he escrito de todo porque lo único que sé hacer es escribir como cuando tenía 8 años Claro. y vivo de escribir. Escribí desde los chicles bazooka, literalmente, hasta el guión del Abrazo Partido, pasando por los programas de Fabián Polosecchi y el otro lado, de los que hacía la investigación, pero requería un guión, por supuesto, publicidades de distinta naturaleza, de las que nunca se van a enterar, No. libros fantasma, de los que nunca se van a enterar. Hay libros bestseller que tienen mi pluma y que nunca lo van a saber. Por supuesto, con otro protagonista. Biografías o autobiografías. Aforismos, chistes de diarios, Claro. por supuesto muchísimas historietas, Sí, claro. muchísimas, canciones, Sí, recién te escuché que estabas cantando en un WhatsApp que mandabas. pero esa no era mía, esa era nada menos que de Julio Iglesias, Ah, bueno. y no tuve la suerte de escribirle una canción, pero lo entrevisté para Clarín en 2016 y me dejó un mensaje bellísimo en mi contestador automático. ¿Y lo tenés guardado? Sí, por supuesto. Claro. Lo tengo en todos los registros que puedo, en el WhatsApp, en la computadora y en el contestador automático que nunca más lo usé. No, claro. Y solo quedó en ese cassette TDK o había otra marca del Sony y había una Bauen, una cosa así. Una marca más, casi tan famosa como el TDK. Y ahí me quedó el mensaje de Julio, un mensaje maravilloso. Y intercambiamos algunos mails incluso. ¿Y ahora le estás mandando un mensaje cantado a él? Y ahora, no, cantado nunca, pero sí, ya no me volvió a contestar, pero cuando tengo alguna duda muy intensa del mundo artístico, lo consulto a Julio, Mirá. que es mi patriarca, además de ser uno de los artistas que más admiro de todos los tiempos. Escúchame, ¿y de todas estas cosas que estamos hablando, digo, te quedan muchísimos años todavía de carrera, calculo que querrás, sí, sos muy joven todavía, digo, y querrás seguir escribiendo, me imagino, pero ¿qué es lo que, de todo lo que hiciste, que decís, esto como tiene mi sello, de esto me siento orgulloso, Está bien la pregunta. Yo la dividiría en dos. Algunos de mis libros, como Los Caballeros de la Rama, que es un libro de cuentos juvenil, que es una relectura de los cuentos clásicos, Sí. como La Bella Durmiente, La Cenicienta, Hansel y Gretel, que les cambié el sentido. Ese libro a mí me hace sentir muy orgulloso. Mi libro de emergencia, que es una reflexión
política que publiqué en 2013, 2014 sobre la libertad de expresión. Sí. Es un libro que me representa, que también estoy muy contento de haberlo publicado, de haberlo escrito. Muchos de mis artículos ensayísticos, Sí. publicados en La Nación, en Clarín, en el diario El País de España, en el diario El ABC. Hay una nota que me hicieron en The New York Times en 2005, importante, 2 páginas, que me siento también muy orgulloso de mis posiciones, de cómo explico mi arte. Sí, Esas son algunas de las que te diría que son mi legado a mí mismo. claro. Pero luego está algo que yo descubrí en los últimos 10 años, ¿sí? Quizás menos, 6 años, que es mi faceta de juglar, de narrar mis cuentos, que para mí alcanzó su mejor momento este pasado 23 de diciembre en el Politeama, Ay, el sí. Teatro de Campanella, que Campanella, hice sí. Un judío en Navidad, que es una comedia de cuentos con una ambientación teatral, dramática, que me encantó. Y yo quisiera, los años que me quedan, cuantos sean ellos, pasarlos, además de escribiendo, contando mis historias, tanto en la radio, donde estoy hace 4 años, en Radio Mitre, como en los escenarios. Ah, mira, Me gustaría- O sea, ¿ahí estabas vos solo? En general estoy con un cantautor para el cual escribí las canciones, Ah, y con solo yo actuando o con un actor que me hace como en el contra, yo sería el contra y el actor Carrizo o Sofovich Sí. o Marco Zucker. Vos sos demasiado joven para saber. no. Que en el los contra Calabró- Los conozco a todos. ¿Lo conoces a Calabró el contra? Sí, claro. Bueno, y el actor hace un poco ese papel. ¿Y quién dirigió ese espectáculo? Ese lo dirigimos entre mi coequiper, que es Martín Sanguinetti, y yo. Fuimos los directores. Mirá vos. En general lo dirijo yo. Haces todo. Y Ese- sí, ¿Te realmente cuesta sí. delegar? Es que no me cuesta delegar. No. Pero ¿Te eso gusta meterte en, lo podía hacer yo. lo podías hacer. Sí, eso lo podía hacer. No es una actuación de corrido. Pero a veces viste que uno necesita que alguien afuera 100%. te diga... Y mi socio Martín Sanguinetti Ah, ocupó ese rol. Ok, sí. ok. Sí, sin una mirada externa no lo podría haber hecho. Yo Claro. necesité Claro. esa mirada. Y la radio, esos dos oficios contemporáneos, para mí, Sí. son los que me gustaría que se convirtieran en mi gira interminable. Uno de mis cuentos es de un actor que no es un actor, es como Larralde, un payador, Payador. que la palma arriba del escenario, Mm. pero como todavía no terminó el show, resucita, hace 2 canciones más y se muere Y ahí tranquilo. del todo. Oh. Tremendo. ¿Y cómo es un día? Ay, ya me siento ya de espectáculo. ¿Cómo es un día en tu vida? Porque me interesa, porque haces tantas cosas que digo, ¿cómo le alcanza el día a este hombre? Es muy aburrido mi día. No creo, no lo te, lo creo. puedo, te lo puedo garantizar. ¿En qué momento lees? Me da curiosidad. ¿En qué Bueno, momento escribís? te voy a decir exactamente un día para que veas lo prosaico que es. Ayer no tuve radio Bueno. porque había fútbol. Maravilloso Claro. el fútbol también. Mi gran amigo Gabriel Anhelo. Y no había radio. Entonces cené con mi esposa, mi hijo, Simón, su novia, mi hija menor, y me fui a dormir temprano, Sí. inusualmente, Sí. y logré dormirme. Lograste, porque cuesta a veces dormir. Mucho, a mí me cuesta mucho. Milagrosamente, creo que a las 11:15 de la noche, Sí, que recién ahí estoy saliendo de la radio, sí. estaba profundamente dormido. Qué bien. Voy a usar la metáfora, frito. Me quedé frito. Frito. Lindo eso, me quedé No sé a qué frito. hora me despertó mi gato, que injustamente se llama Suerte. Me despertó. Era oscuro, las 3 de la mañana. ¿no? Oh. No quise mirar el reloj, de lo mucho que me desagradó. Había una estrella increíble en el cielo. Pensé en la precisión de esa luz, pero ya no me pude volver a dormir. Y desaproveché la única noche que había logrado conciliar el sueño. Dios. Y hoy me desperté completamente pelotudizado. Espero que no estén escuchando los chicos.
Por lo menos en esta parte los pueden apartar. Y corregí el cuento para Clarín muy temprano, ya lo tenía escrito desde ayer. Lo corregí, yo lo llamo la primera presa de concentración del día. Claro. Es como la primera presa de la aceituna para el aceite de oliva, que es la mejor. Bueno, la primera presa de concentración, que es el primer mate del día. Claro. Con ese primer mate yo corrijo el cuento de Clarín antes de enviarlo. Y después tenía otro trabajo para hacer, prosaico, dificultoso, y le dediqué con mucha energía 2 horas. Después tenía otra entrevista con Osvaldo Bazán, fuera por mi reino, el 11, nos encontramos por ahí. Me costó mucho estacionar. Y sí, se cuesta. Bajé, tuve la entrevista, salí. No tenía casi tiempo antes de llegar acá y no había almorzado porque había dedicado toda mi mañana al trabajo, pelotudizado porque había dormido con esa interrupción por culpa del gato. Entonces me detuve en uno de los lugares que más cómodos para mí, que se inventaron hace pocos años, una década, que es la panadería que tiene sillas. ¿Y por qué es cómodo? Porque elijo 2 sándwiches de miga, Ya está. no claro. tengo que esperar, me gustan los sándwiches de miga, y me puedo sentar. Entonces, 15 minutos los dediqué a comer 2 sándwiches de miga de pan negro, huevo y queso. Ah, qué rico. Y vine acá. Si no, con eso no te quedaste dormida, no te puedo dormir con nada. Es la ¿Y vida. cómo sigue tu día después de acá? De acá tengo que ir a hacer una entrevista, Ah, ¿cuántas entrevistas? pero yo soy el entrevistador en este caso. ¿También es entrevistás? Sí. ¿Ves? para un trabajo, y luego me voy a la radio. Y después me voy a dormir. No, bueno, pero... ¿Hay algo divertido en todo lo que conté? Sí, interesante, divertido. Esto es muy linda la claro. entrevista, maravillosa. La de Osvaldo también, pero no es lo que uno entiende por pachanga, ¿no? Bueno, hablemos un poco de la experiencia del guión este que escribiste con Burman, El Sí. abrazo partido. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues, Maravillosa. Sí. Burman era el hermano menor de mi mejor amigo del colegio primario, el Cornelio Saavedra. Mira. El Cornelio Saavedra quedaba en Sarmiento y Castelli. Y ahora es nada menos que el Museo del Cine. Ah, mira. De modo que yo conocí a Burman en los años 70, en lo que hoy es el Museo del Cine. Mira vos. E indudablemente, El abrazo partido es una película argentina que va a quedar Hermosa. entre las películas históricas o memorables del cine argentino. Sin Y del duda. cine judío, de ambos, no tengo dudas, que es una película significativa. Sin duda. Pero es increíble que nos hayamos conocido en lo que hoy es el Museo del Cine. Y los Burman tenían un televisor muy chiquito. No sé si tenían otro, seguramente sí, pero uno en particular, que era un mini televisor. Algo muy raro en esa época. Y Daniel había leído mis libros y mis artículos y había llevado a un documental que él hizo que se llamó 7 días en el 11, un poema mío que se llama Canción del 11, Ah, que yo lo publiqué en el 11, un recorrido personal. Y me vino a proponer hacer un guión a partir de una idea que tenía de 6 páginas, que era la galería y el padre que abandonaba al hijo para ir a la guerra de Yom Kippur, la guerra de Israel de año 73. Hay que decir los años porque casi siempre hay guerra. Y me trajo esas 6 páginas que a mí me resultaron estimulantes y escribí el guión de 90 páginas. Se lo entregué. En el medio, no sé si ya había sucedido o estaba por suceder, el 2001, los días trágicos de diciembre del 2001. Creo que sucedieron en esos, que los últimos dineros de la convertibilidad los usé en un Chivas Regal que me compré en el free shop en un viaje de regreso a Chile. Si me hubiera ahorrado ese Chivas Regal, me compraba un departamento, me parece. Dios. Un par de meses después. Y él tomó el guión y lo mejoró. La película mejoró el guión. Y esa es básicamente la génesis ¿Y vos del te abrazo sentís partido. cómodo escribir? Bueno, igual el guión prácticamente lo escribiste vos Sí, solo, digamos, sí, no que el guión, así escribiste es. con alguien, pero No, ¿cómo lo te escribí sentís solo. escribiendo con alguien en el caso de que... A bueno, mí con tu hijo? me gustó mucho que él mejorara el guión en el rodaje.
Ah, claro. Él, ¿Vos estabas en el rodaje? No. Ah, me hubiera gustado estar, pero no estuve. Me gustó que no tuviéramos que debatir o que intercambiar, sino que lo agarra más complicado, sí, y lo sí, dirige claro. como mejor le parece. Y esa es la manera que más me gusta de trabajar. Ahora estoy en un proyecto con un gran productor, Gastón Gorali, una película para chicos, pero para todo público, como son las mejores películas de Disney o de Pixar. Sí. Un proyecto muy importante y en parte ocurrió eso. Yo escribí 2 o 3 versiones, pero le dije, bueno, y ahora siguen ustedes, avancen. Y después, en todo caso, ahí sí, cuando ya estén los personajes desarrollados, etcétera, tener otra perspectiva, pero no estar en las Debatiendo, minucias. No, claro, prefiero eso que no ocurra. está bien. Y de autores actuales, ¿qué te gusta? De los argentinos me gusta mucho Juan Sasturain, que va a abrir la Feria del Libro del año que viene. Pablo de Santis, Ah, Gonzalo Garcés, Jorge Fernández Díaz, me parece uno de los grandes escritores contemporáneos. Me gustó mucho su novela Cora, que publicó recientemente. Ahora lo nombraron miembro de la Academia Norteamericana de Lengua Española, muy merecido. Y de los más recientes, digamos, pero que ya no está físicamente con nosotros, Fontana Rosa, era uno de mis favoritos de la literatura argentina. Eso de los más cercanos. ¿te importan los premios? Sí, mucho. Está bien. Gané muy decir. pocos. Los que más me importaban no los gané. Los que gané me importaban mucho, o me importan mucho. Pero sí, son muy ventajosos los premios, por muchos motivos distintos. Sí. Me encantaría ganar todos los premios que pueda. Sí. Y el reconocimiento de la gente, el que compren tus libros. Mira, a mí los escritores me han logrado convencer de las cosas más inverosímiles. De que te puedes hacer invisible, de que te puedes convertir en insecto o de que puedes viajar atrás en el tiempo. Les creí a pie juntillas. Pero hay 3 cosas que nunca les pude creer. Que no les importa cuántos libros venden, que no les importan los premios y que no les importa el reconocimiento de la crítica. Eso no se los creo. No. ¿Y en qué punto te afecta, no? Porque, viste, siempre una crítica buena o mala te puede afectar. ¿Te Mucho. afecta mucho? Mucho. ¿Sos de angustiarte? Por supuesto. Ay, qué lindo que lo digas. Pero por supuesto. Qué bueno que lo digas. Cuando celebran mis libros, siento que levito. Claro. Y cuando los critican, siento que me hundo en el infierno. Ahora, el oficio de un escritor no solo consiste en inventar historias, sino en escribirlas. Y es como leer, es un trabajo, no va de suyo. No es que siempre va a soplar el viento a favor para escribir. El Quijote creía que los molinos eran gigantes, pero ya el molino es bastante dificultoso. Incluso si solamente fueran molinos, ya era una lucha muy difícil. Ahora uno no puede dejar de escribir porque el molino sopla en contra. Uno tiene que escribir y seguir para cuando el molino sople a favor. Totalmente. ¿Qué te pasa con la inteligencia artificial y esto que decís? Escribime el no sé qué. ¿Qué pasa con Voy a eso? ser un poco agresivo, lamentablemente. Celo. Me parece que estamos totalmente estupidizados porque hay una diferenciación muy clara. Si a mí me muestran la utilización de la inteligencia artificial para curar el cáncer, para curar las caries, que ya lo podrían implementar, ¿no? Si fuera tan prodigioso, para que yo me duerma antes, para distribuir el agua, el alimento, para distribuir el conocimiento, que los chicos aprendan a leer con más facilidad o que puedan aprender mejor las matemáticas. No sé quién podría ser el necio que se oponga a eso. Ahora, el otro día googleé Cortázar porque hice un programa sobre el cuento en la radio y quería reproducir un audio. Sí. Y las imbecilidades que decía la inteligencia artificial, las imbecilidades que decía, Claro.
te causaban vergüenza ajena no podés tener vergüenza ajena de la inteligencia artificial, pero sino de quienes la defienden como el reemplazo de no sé qué. Decía que Cortázar siempre se había reducido al realismo mágico, que es el género que inventó y sepultó García Márquez. Cortázar desarrolló meritoriamente el género fantástico, que lo antecedía y lo poscedió. No tiene nada que ver con el realismo mágico. Es una imbecilidad, eso que decía la inteligencia artificial. Te encontrás con un pensador absolutamente superficial como Yuval Harari, que dice que alguna vez el hombre va a lograr la inmortalidad y otros disparates más, muchos incomprobables o lugares comunes. Por ejemplo, Yuval Harari tiene un libro todo dedicado a explicarnos que Peugeot no es un hecho en sí, sino una idea nuestra. No sabíamos que las marcas son abstracciones. Se le ocurrió a él, que aparentemente es el Einstein de no sé qué. Sí, ya sabemos. Coca-Cola es una marca. No hay un señor que se llame Coca-Cola. Y por eso persiste cuando los gerentes mueren, porque no son inmortales como se le ocurre a él. Además, la Coca-Cola no es igual a la Pepsi-Cola, mal que le pese a Harari. La marca es una abstracción, pero también es una materialización. Y esa ambigüedad está en casi todas las cosas de la existencia. No necesitamos al Newton Harari para darnos cuenta de eso. No hace falta. Y lo que escribió sobre la inteligencia artificial, la sarta de ¿cómo llamarlo? De cosas difusas, incomprobables, esas profecías. Cúrame las caries, dale, va. Cura el cáncer. Claro. Hace que haya menos embotellamiento. Lo que hizo Internet. Con Internet vos podés trasladar una biblioteca de un lugar a otro de la Tierra en cuestión de segundos, más allá del espacio, como quería Menem con la estratosfera. El conocimiento lo podés transportar a Marte en cuestión de segundos. Ahí tenés, es indiscutible. ¿Qué daño provoca eso? Ninguno, no provoca ningún daño. Ahora, mostrame, Yuval Harari o quien sea, ¿qué enfermedad curaste con eso? Con lo de la inteligencia artificial, digo. ¿Cuánto Sí. menos hay de tráfico en la calle? Decime algo comprobable, porque para decir pelotudeces yo también puedo. La inteligencia artificial va a hacer que el techo, cualquier pelotudez. Mostrame algo ahora, pero algo mínimamente mostrame. Yo creo que en el caso de Harari, porque es uno de los autores más vendidos del mundo, Sí, total. y considerado un sabio, es el emperador, es el traje del emperador, un cuento que leí cuando tenía 8 años. Que no dice nada, no dice nada. Y el rey está desnudo. Perdón que me exalte un poco. No, Esa es la única parte en que no me aburro. Sí, Eh, en que no aburro a los demás. Pero no te genera algo de, o sea, estás muy seguro de lo que estás diciendo, digo, ¿no te genera un poco de incertidumbre, de angustia, todo lo que Sí. pueda llegar a venir? No, me da mucho miedo que triunfen los Harari y que la inteligencia artificial diga y salga en todas las enciclopedias y en los manuales que Cortázar era cultor del realismo mágico. Sí, le tengo miedo a eso, por supuesto. No va de suyo que va a triunfar la verdadera inteligencia, ni la narrativa, ni el ser humano tal como lo conocemos. Pueden llegar a ganar los impostores, ¿cómo que no? Sí. Lo que no creo es que esa cosa, que no sé qué es, que dice que Cortázar era cultor del realismo mágico, pueda contar un cuento mejor que Christian Andersen. No, No creo que pueda pintar un cuadro mejor que Van Gogh. No creo que pueda componer una melodía mejor que Mozart. no. No creo que los expertos, que yo he escuchado que son divulgadores, no son expertos en nada, que dicen la inteligencia artificial va a reemplazar, no creo que ese pueda escribir una novela como Leon Uris o Graham Greene. No lo creo. Ni que pueda inventar ningún artefacto que le escriba como Somerset Maugham o Bashevis Singer. Estoy convencido que no va a ser así. Ahora, que podemos llegar a estar en un mundo dominado por novelas mediocres y que se diga que eso es lo mejor, sí, eso puede pasar. De hecho, pasa en el 70% de nuestra experiencia. El tema es si vamos a preservar el 30% que queda. Qué difícil, qué tema, qué tema. ¿Cómo te llevas con las redes sociales, con toda la tecnología? ¿Cómo te llevas con eso? Mal. Un Instagram tenés. Sí, tengo Instagram y tengo X. Promociono todo lo que puedo mis producciones, mis eventos, mis reflexiones, mis posiciones políticas. Las difundo por medio de las redes, pero
sigo prefiriendo la precisión del papel, la comunicación diferenciada por el rigor. Me gustaría que solo puedan difundirse de manera masiva los datos comprobables. Me parece que no hay nada que hacer al respecto, que hay que aceptar, por supuesto, la libertad, la masividad del acceso a todo el mundo a los medios de comunicación que son las redes sociales, pero si me dieran a elegir, preferiría el rigor del antiguo periodismo, que solo lo comprobable se podía masificar y que las mentiras también se podían revelar inmediatamente, Claro. porque la capacidad de difusión no era tan extendida ni tan fácil de Totalmente. alcanzar. Claro. Y bueno, una última pregunta. ¿Te imaginarías de otra manera que no sea de esta escribiendo? Bueno, vos seguís creciendo, claramente, seguís avanzando en todo lo que haces, pero ¿te imaginás de otra manera en unos años o en algún momento de tu vida? ¿Te imaginaste de otra forma? ¿Sabés que una vez le preguntaron a Philip Roth, uno de mis escritores favoritos también, cómo hacía para ambientar en la actualidad personajes y circunstancias de tanto tiempo atrás? Y él dijo, mire que yo tengo un poco de imaginación. Le dijo a la periodista. Bueno, yo tengo mucha imaginación, mucha, realmente la tengo. Si suena a jactancia, lo lamento, pero es lo que creo. Es así, claro. Pero no me puedo imaginar, con toda la imaginación que tengo, no me puedo imaginar hacer algo distinto de lo que hice desde que tengo 8 años hasta ahora. Que es imaginar. No me puedo imaginar hacer otra cosa que no sea imaginar. Bueno, Marcelo, un aplauso para Marcelo. Hermosa entrevista. Hay algunas preguntas que nos mandaron acá, a ver, del streaming. A ver, dijiste que lo que más te gusta es escribir cuentos. ¿De dónde surgen las ideas? Las ideas surgen de eventos que vivimos, muchos, como señalé en mi infancia, de lo que leímos, de lo que nos cuentan, de lo que percibimos, casi nunca de lo que sueño. Hay que ver quién escribe el guión de los sueños, yo no lo escribo, el de los míos. Y de un aljibe, como diría Mujica Lainez, que nadie sabe de dónde viene. No se sabe de dónde viene. Viene la inspiración, como viene el soplo de la vida. No se sabe. Y uno es el hada bondadosa que tiene que convertir esa idea en un cuento de verdad. Qué lindo. A ver, tenés muchos libros para chicos. ¿Qué devoluciones te hacen los niños? Generalmente muy buena. Salvo un cuarteto de libros para bebés que escribí, que son como sonetos en Editorial Planeta. Generalmente mis libros juveniles son ya para prepúberes o chicos que están terminando el primario. Y son lectores absolutamente sinceros en sus devoluciones, no tienen ningún prurito, no tienen ninguna limitación para decirte lo que les pareció. Y generalmente les gustan, los leen voluntariamente los libros, en el sentido de que no es para rendir un examen, sino que los leen vocacionalmente. Y me hacen preguntas que demuestran que se comprometieron con la historia. Claro. Que es lo que yo tengo como utopía cada vez que escribo un libro, que el lector no pueda soltar el libro y que mientras lo lee sienta que en ese espacio de tiempo está ocurriendo algo. Qué bueno. ¿Cómo fueron tus inicios en Revista Fierro? ¿Cómo fue esa experiencia? Maravilloso. Fui con un par de páginas arrugadas, borroneadas, incluso todavía se escribía a máquina. Y me recibió Gloria Guerrero, que era la directora de la sección rock de la revista Humor. Año 1985-86. Mundial 86.
La tapa anterior a que se publicara mi artículo era Maradona en la revista Fierro. Me recibió Gloria Guerrero, perdón, y me dijo, pero esto es sobre historieta. Le digo, sí, te conviene llevarlo a la revista Fierro. Y fui a la revista Fierro, que estaba en un piso más arriba, un piso más abajo. Tercer piso de Editorial La Urraca, en la calle Venezuela, que era la gran editorial que había combatido con la revista Humor contra la dictadura. Había escrito uno de los pocos semanarios que habían puesto tapas críticas de la dictadura militar. Y le llevé la nota a Sasturén, que estaba en un sillón giratorio jugando al fútbol con una pelota de papel. Y yo pensé, este es el lugar donde yo tenía que traer mi nota. Y llamé desde un teléfono público de Entel al mes y, bueno, me emociono. Y sí, claro. Y me dijo él, me dice, sí, la ley me gustó mucho, te la vamos a publicar. Qué lindo. Fue la primera nota que publiqué. Y me fui acá enfrente, en la avenida Rivadavia. Eso no fue ese día, eso fue cuando cobré, porque no sabía que me iban a pagar. Y me fui a comprar una torta con helado. Qué lindo. Rivadavia, entre Callao y Rodríguez Peña. Hace ahora 86. ¿Cuántos años pasaron? 38. 38 años, exactamente 38 años. Qué lindo. Bueno, ¿cómo es tu proceso de escritura? Otra vez. Vamos a centrarnos en el cuento de Clarín, porque escribí tanto Ay, sí, claro. que muchas veces el proceso de escritura difería diametralmente de un libro o de un artículo a otro. Pero el cuento de Clarín, paso por un momento de crisis, de decir, bueno, terminó, Ya no hay más. se acabó. Ya está. Se agotó es como el petróleo, se agotó la commodity, no es renovable, se agotó. Ese o esa que me visitan en el momento inesperado ya no va a venir más. Sí. ¿Qué es lo que pasa siempre? En algún momento dejan de venir. Y digo, bueno, veré entre los libros infinitos que tengo, Voy juntando un... ¿qué puedo agarrar que se parezca a un cuento? Y en ese instante se me ocurre. Por ejemplo, el de este sábado, que me gusta mucho, y que pensé que ya no tenía más, es sobre un hombre, es un homenaje a mi madre. Pues es el Día de la Madre, ¿no? El domingo. Y es un hombre que va a buscar el ventilador que su ex esposa exilió, un ventilador gigante que lo prendés y vuela todo, que le impidió llevarlo a la convivencia conjunta porque tenía que estar el aire acondicionado. Y él ocultó ese ventilador en la casa de su madre, pero de coté, porque no puede saber. Y ahora que se separó va a buscar el ventilador, que es un ventilador gigante. Y yo lo asocio con el molino del Quijote. Digo, pero este molino era un molino bueno. Ni era un gigante escondido, ni era un gigante enemigo del Quijote, ni el molino era enemigo del Quijote. Es un molino gigante bueno, aliado del Quijote. Esa idea se me ocurrió mirando el ventilador que tengo en mi pieza. Mira. Y entonces le escribí el martes, ayer, a partir de las 6 de la tarde. Y era, si hoy estaba medio pelotudizado porque me despertó el gato, ayer directamente estaba convertido en piedra pómez. Fontana Rosa usó la metáfora de que después de los 50, creo que dijo él, yo ya voy a cumplir 60, se te queda el cerebro de piedra pómez. Bueno, yo estaba todo de piedra pómez. No podía hacer nada, no me podía mover. Y a las 6 de la tarde, con esa chispa, una hora por lo menos, viví escribiendo el cuento. Y dije, tenía un cuento. Algo había ahí. La alegría que me dio. Y lo corregí a las 9:30 de la noche, escuchando la tele, porque no podía hacerlo solo. Tenía que escuchar la tele para acompañarme. De tan anulado que estaba. Y dije, mañana me voy a despertar mejor y lo voy a corregir. Y me despertó el gato. Igual estoy mejor que ayer. Bueno. Y lo corregí.
y lo corregí y agregué un párrafo, que es una refutación del complejo de Edipo. Porque todo el mundo da por hecho el complejo de Edipo. Y no está confirmado eso. Que todos los hombres se enamoran de su mamá. Me parece una taradez. ¿Por qué? ¿De dónde salió eso? Puede ocurrir en algún caso, en muchos casos, pero no va de suyo. Perdón si ofendo a alguien. Por supuesto pueden decir que mi idea es una tontería. Bueno, en cualquier caso es lo que reflexiona mi personaje. Y me gustó agregar eso, que es también un homenaje a la madre. El Día de la Madre, decir, no sé si el complejo de Edipo es verdad. No sé si es verdad. Existe el mito de Edipo, por supuesto. Una historia trascendental. Pero no sé si eso deriva en un complejo de Edipo en el siglo XXI. No lo sé. Por lo menos me lo pregunto. Se lo pregunta a mi personaje en voz alta en ese cuento. Ese fue el proceso de escritura de este cuento. Mira, ¿Quedó más o menos? Sí, perfecto. Bueno, ¿el público quiere hacer alguna pregunta? ¿Hay alguien? Ahí está. Ahí está el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy impresionante. Vos sos un cuento. Sí. Pero te quería preguntar por esto último que comentaste en el proceso de escritura. ¿Nunca tuviste un parate y no poder seguir la historia? Bueno, muchas gracias por el comentario del cuento. Sí, hay novelas que quedaron por la mitad. No cuentos, pero novelas sí. Me quedaron por la mitad y no pude avanzar. Por lo menos hasta ahora 2. Una que fue fructífera porque la perdí en la computadora, no podía avanzar y la perdí. Y gracias a eso escribí El alma al diablo, que tenía relación con que había entregado la novela al diablo al perderla. Y una que tengo en la actualidad, la que tengo 30 páginas y no logro destrabarme. Pero no pierdo las esperanzas. ¿Y es el tema que te construye para seguir? En este caso sí creo que es el tema, sí. Es el tema. Y te quería decir otra cosa. Todos los hijos varones de madres judías tienen complejo de Edipo. Mira. Es un buen debate. Es un buen debate. ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? Bueno, no casualmente lo descubrió el hijo de una madre judía, ¿no? Pero hay que ver si se puede extender a toda la humanidad. Es algo que lo podemos seguir pensando. Bueno, un aplauso grande para Marcela. Muchas gracias. Un placer. Gracias.